Uy, se lo van a comer vivo de por sí. En algunos comentarios de este video, el día de ayer dio esta conferencia de prensa Alejandro Rojas Díaz Durán, el que es el senador que llegó a sustituir al malquerido Ricardo Monreal, y está hablando del tema de los fideicomisos del Poder Judicial. De hecho, las personas que salen allí a un lado de él estaban, supongo, allá en el Senado participando en alguna clase de protesta o algo sobre esto. Son personas que trabajan en el Poder Judicial. Y entonces dice Alejandro Rojas que él pasó, escuchó, se quedó escuchando lo que estaban diciendo y entonces decide dar una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que dice? Nada del otro mundo. Lo más cuerdo, lo más coherente, lo que tendría que ser un legislador, lo que deberían hacer todos los legisladores, no solamente de la organización delictiva de la secta, sino de todos los cárteles. Dice, hay que escucharlos, hay que escuchar lo que dicen ellos. He estado revisando el tema de los fideicomisos y si bien me he encontrado con que alguno de ellos sí podría representar un exceso, la verdad es que no todos, pero lo vamos a analizar. Dice que entre los 15,000 millones de pesos de estos fideicomisos que se extinguen, él y otros senadores, han encontrado que 1,000 millones podrían ser un exceso, lo demás no, y que tienen los senadores y tienen los legisladores que revisar, porque de hecho la Cámara de Senadores es la que revisa lo que dictamina la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados ya aprobó algo, llega al Senado y en el Senado se revisa. ¿Para qué? Para darle pues alguna corrección, para en su caso avalarlo, para que no vaya a haber una ley o como en este caso una reforma que perjudique. Habla también de algo muy interesante. Está atentándose contra otro poder. Esto le puede salir bien caro a Morena, no porque lo diga él, que también lo dice, sino porque, yo nada más se los pongo así, están atentando contra otro poder, un poder que tiene en sus manos miles de carpetas de investigación, incluidas carpetas de investigación contra integrantes de la secta. Y esto se puede convertir en una especie de tira y afloja, en me hiciste esto, pues ahora verás. Y entonces esas carpetas en poder de la Suprema Corte, de los jueces, pues son las que primero van a procesar. Se está disparando al pie Morena y no se da ni siquiera cuenta. Y todo esto parte de lo que ocurrió a principios de año. Los atolizados podrán decir lo que quieran, pero todo esto surge a raíz de que López no pudo imponer a la ministra pirata en la presidencia de la Suprema Corte. De ahí surge todo y no hay que buscarle más y tampoco nos vamos a cansar de decirlo. Hay que repetirlo porque la mentira que están utilizando para vengarse del Poder Judicial es demasiado burda. Les ponemos de ejemplo, otra vez, ahí están los fideicomisos que defiende López del Ejército. Estos 15,000 millones son peccata minuta comparado con todo el dinero que tiene en fideicomisos la Sedena. Y dice López que es absurdo comparar unos con otros. No, güey, los fideicomisos del Poder Judicial están en la cuenta pública, se pueden analizar, están en transparencia, se pueden ver. Los de la Sedena no. Esos están reservados, de seguridad nacional dicen. Entonces son opacos, mucho más opacos que los del Poder Judicial. Y a este pobre se lo tragan, pero está haciendo algo que es correcto. Tienen que revisarlos. No pueden aprobar absolutamente todo porque venga de la presidencia. No pueden hacerlo, sin embargo lo hacen. Sabemos que los atolizados que tiene López ahí en el Congreso, si dice López que aprueben que la caca es nutriente, lo aprueban. De verdad que lo aprueban porque no revisan, no les importa. Y aunque sepan que están aprobando una tontería, lo hacen porque están sometidos. Miren nada más todo lo que le dicen los atolizados, poquitos porque no han visto muchos este video, lo van a ver más en el canal. Lo han visto 598 personas desde hace 2 días. Miren lo que le dicen. Todo el apoyo a Morena mientras que apoya al pueblo. Todo el apoyo a Morena. Es que esto no es apoyar al pueblo, la gente está bien confundida, pero bueno.
Alejandro Rojas Díaz Morán le dice, es Durán, pendejo. Traidor, así te va a ir en tu carrera política. Tu nombre no se nos va a olvidar a la población trabajadora. Pobre atolizado. En 2024 tendremos un nuevo poder judicial. Este senador de Morena está a favor o en contra del pueblo. Como que en lugar de quitarles hay que darles más. ¿A quién? ¿A los trabajadores o a los jueces? Y los opilotes echándole más leña al fuego. Los tienen de verdad bien atarugados. Pero bueno, escuchen lo que dice, adoctrinados. Escuchen, por lo menos dense la oportunidad de escuchar. Es que rechazan absolutamente todo sin que siquiera se hayan dado la oportunidad de escuchar a la otra parte. No la oyen, no les importa. O sea, es tal el nivel de adoctrinamiento que tienen en la tatema que son capaces de aplaudir cosas que ni siquiera entienden. Y eso lo compruebo a cada rato. Fíjense, el día de ayer subí una publicación. Es más, se las voy a compartir. Esperen, dejo hasta aquí. Es esta, rápido se los explico y ahora les dejo el video del senador de la secta. Subí a esta publicación donde aparece lo que ha sido el endeudamiento neto del gobierno en los sexenios del delincuente, desde el delincuente Fox, fíjense, pasando por el delincuente Calderón, pasando por el delincuente Peña Nieto y llegando al delincuente López. Desde Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Porque es una barbaridad la deuda pública que vamos a adquirir para 2024. 1.9 billones de pesos. Y ponía yo aquí, cuando les muestras datos duros a los seguidores de López, recurren a todo, incluso a insultarte, menos a tratar de explicar los datos y decirnos el porqué de estas decisiones tan cabronas, como la de la deuda de 1.9, y lo puse con mayúsculas, billones de pesos para 2024, y no le entienden. Y aparece por aquí esta persona que dice, lo del Fobaproa es muchísimo más y no dice nada, no quieran engañar al pueblo, el pueblo ya despertó, supongo que quiso decir. Y yo le coloco esto y le digo, lo que es no tener noción de las cantidades que hablamos. Esta deuda es 10.8 veces mayor al Fobaproa. Estamos hablando de billones. Hasta lo puse en mayúsculas para que lo notaran, pero ni así. ¿No sabes qué son billones? El Fobaproa fue por 175,000 millones de pesos. E insiste. Luego tu ofensa, dice, como si te pagaran y que no cobran los intereses del Fobaproa. ¿Tú sabes cuánto se ha pagado y cuánto se debe? A ver si eres honesto, compártelo. Sí, es que sí lo sé. Se han pagado cerca de 500,000 millones de pesos y se deben otros 800,000 millones de pesos. Es que sí lo sé. Aún así, esta es una deuda mayor, ¿eh? Ustedes hagan las cuentas. Aún así, todavía así, atolizado, esta deuda es mayor. No estás tratando con los ignorantes de tu secta. Lerdo. Es que es tonto, de verdad. Es que no entienden de verdad algunas cosas y aún así se atreven a decir, es más, a comentar, a tratar de dar lecciones. Esta deuda es la mayor deuda de la historia para un presupuesto público desde que existe el gobierno como tal. Es la más grande de la historia. Pero como no le entienden, como no saben, o sea, este güey pensó que eran, pues no sé, millones, no, son billones de pesos. Es una barbaridad. Les dejo lo que dice el senador y a ver si abren las orejas un poco, aunque sea poquito. Saludos, compas. Buenas tardes.
Debo confesar que estaba pasando aquí afuera y me percaté y me quedé a escuchar lo que ustedes estaban diciendo. Soy su servidor, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, de Morena. Y yo he estado analizando toda la discusión que se ha dado en la Cámara de Diputados respecto a la extinción de los fideicomisos. Les quiero decir que habemos un grupo de senadores y senadoras de Morena que estamos dispuestos a escucharlos, sobre todo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aquí habemos un grupo de senadores que sí reconocemos que este tema de los fideicomisos es un tema muy delicado y a juicio muy personal de su servidor, tiene visos de inconstitucionalidad su extinción, porque afecta derechos adquiridos de los trabajadores y afecta la operatividad del Poder Judicial de la Federación y afecta a la sociedad mexicana, porque finalmente el Poder Judicial tenemos que fortalecer su autonomía y no su debilitamiento. Por lo tanto, hago un compromiso público porque vamos a fijar posición en los próximos días en comisión, porque nosotros estamos de acuerdo en que se hubiera turnado a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos también, pero no fue así. Sin embargo, en comisión vamos a dar la batalla y ahorita que concluya la conferencia nos ponemos de acuerdo para abrirles la puerta y un grupo de nosotros los va a recibir. Esta es su casa y hay el compromiso de defender a los trabajadores. Muchas gracias. Estamos en contra de los privilegios, pero ustedes no son privilegiados. Así es. Los que deben ser privilegiados en este país debe ser la justicia, la libertad y la democracia, y por eso vamos a luchar. Muchas gracias. Les agradezco que se hayan quedado y felicidades. Senador, si usted nos los permitiera, senador, tenemos preguntas de parte de los compañeros de la fuente. Sí. En primera instancia le pregunta Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Hola, senador, buenas tardes. Preguntarle cuántos son los senadores de Morena y si este planteamiento que hizo usted en estos momentos, que está en contra de la desaparición de los fideicomisos, significa que va a votar con la oposición ahora en contra de esto que ha ordenado el presidente. No, yo estoy analizando y voy a leer con cuidado lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Acuérdense que la Cámara de Senadores es Cámara Revisora. Nuestra obligación constitucional es también verificar que lo aprobado en la Cámara de Diputados cumple con la Constitución. Y en lo personal yo tengo dudas de lo aprobado y voy a ver en los términos que fue votado para definir mi posición, pero de entrada les diría que de acuerdo a la Constitución y a la ley, los recursos que están en estos fideicomisos que se pretende extinguir son recursos presupuestales que se han ejercido en años anteriores y que ya forman parte de derechos adquiridos de los trabajadores y de los fiduciarios que constituyen estos fideicomisos. No quiere decir que todo este recurso que está allí es solamente para gastar en privilegios. Nosotros rechazamos los privilegios, pero tenemos no que dar un hachazo, sino que tenemos que hacer algo quirúrgico y deslindar dónde están los privilegios que se dice que queremos nosotros eliminar y cuáles son los derechos de los trabajadores y también para la operatividad y funcionamiento de todo el Poder Judicial de la Federación. Y yo tengo la duda constitucional si el legislador, el diputado o la Cámara de Diputados tiene la facultad de intervenir en recursos que ya fueron ejercidos y que están en fideicomisos que son de un poder autónomo. Entonces, como todo apunta, Morena va a aprobar la desaparición de estos fideicomisos sin cambiarle ni una coma, tal y como se los pide el presidente de la República. Si es así, ¿usted votará en contra? Votaré en conciencia como lo he hecho toda mi vida.
Yo estoy a favor de la justicia, estoy a favor de fortalecer el Poder Judicial de la Federación, en hacer más autónoma la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy en contra, y se los digo aquí a los trabajadores, de que Morena pretendamos morenizar el Poder Judicial o morenicemos a la Suprema Corte de Justicia. Por el contrario, tenemos que fortalecer que este poder quede lejos y quede fuera del ámbito partidista y del ámbito político. No hay que politizar a la justicia, ni hay que partidizar al Poder Judicial. Lo que hay que hacer es respetar la Constitución. Si no nos gusta esta, pues hay que cambiarla, pero para cambiarla necesitamos otro tipo de mecanismo constitucional y no la podemos cambiar violando la Constitución. ¿Y cuántos senadores son? Somos aproximadamente unos 10 senadores con los que yo he platicado. Yo espero que estos senadores tengamos, y bueno, yo estoy abriendo la puerta y el compromiso público de que venga aquí el líder, ustedes mismos, nos expliquen, porque sí, una cosa es la propaganda política y otra cosa es la realidad jurídica. Yo sí quiero saber, en concreto, tengo información de esos recursos, cómo se han venido destinando, cómo se han venido aplicando, cómo se han venido ejerciendo, y si efectivamente aquello que competa a estos privilegios que son insultantes pueden ser revisados. Me dicen los que han estudiado el tema que de los 15,000 billones de pesos que el gobierno pretende transferir a las arcas públicas para ser destinados a otras situaciones en detrimento de los trabajadores y del Poder Judicial, solamente 1,000 billones, cuando mucho, correspondería a estos llamados privilegios, canonjías y beneficios que están en contra de la austeridad republicana que predicamos nosotros. La austeridad republicana no quiere decir que no solamente extingamos a los fideicomisos, mucho menos extinguir la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo más importante, porque es una batalla política. No se trata de llevar a la Suprema Corte de Justicia ni al Poder Judicial en la boleta electoral del 24 para dirimir allí en el 24 que lo que se quiere con tal vez falacias de que el Poder Judicial en México es lo que se dice que es, cuando el Poder Judicial que tenemos también es producto del deterioro institucional que ha tenido el país durante décadas, pero también nosotros hemos puesto nuestra parte. Así que lo que tenemos que hacer todos es un nuevo acuerdo para que dejemos a salvo a los trabajadores, sus prestaciones, sus derechos, y para que el Poder Judicial en este país pueda dar al mexicano, al ciudadano, justicia pronta y expedita. Porque en México lo que nos falta es invertirle más a la justicia, a la administración y a la procuración de justicia. Nos faltan mucho más recursos para invertir. Entonces, más que quitarles, hay que invertirles. Gracias. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí. Alejandro, no temen que esto se esté convirtiendo en una bola de nieve que siga creciendo y que pues finalmente se le revierta al presidente, porque esto parece ser que va a ser muy fuerte y podría detonar en algo mucho más fuerte. Eso por una parte. Por otro lado, entonces estarías de acuerdo a que se llevara a cabo un parlamento abierto para escuchar a los especialistas, que venga representantes del Consejo de la Judicatura y que estén aquí presentes para externar estas preocupaciones. Por supuesto, les voy a pedir aquí a los trabajadores que sean conducto de que aquí con mucho gusto los vamos a invitar para que expongan y para que sepamos todos y cada quien que vote en conciencia en función de la información que tengamos a la mano. Así que se los voy a agradecer mucho que estemos en contacto en los próximos días. Nosotros somos los agradecidos. No, entonces órdenes. Y yo te diría que con el presidente de la República, el exhorto que yo haría a mi partido, a Morena, al PT, al Verde, que somos aliados, que tengamos la sensibilidad política de escuchar
Lo menos que podemos hacer los legisladores de Morena es escuchar a los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados e incluso a las ministras y a los ministros y al Consejo de la Judicatura para que nos expliquen y para que nos detallen. Es lo que menos tenemos obligación de hacer. Por lo tanto, yo sí les abro la puerta y quiero que les digan a la base trabajadora del Poder Judicial que en Morena también tienen aliados. ¿No? Aquí no hay pensamiento único, que tenemos criterio. Ya nomás por último, es que parecería de risa esto de los privilegios cuando vemos que hay obras que se han triplicado en su valor, obras que son inservibles se han triplicado su valor, y que además da risa porque pues vemos que el país está tapizado de propaganda electoral, donde se han derrochado miles de millones de pesos y en acarreos, y pues ahí no se dice nada, ¿no? Es nomás un apunte para la reflexión y no sé si quieren hacer algún comentario. Pues mira, ahora sí que no vamos a mezclar ahorita peras con manzanas. Estamos en este tema que me parece muy relevante, muy sensible socialmente y que evidentemente afecta a un poder autónomo que es la base del equilibrio de poderes del país. No podemos jugar con eso. Es el equilibrio democrático necesario para la constitucionalidad que vive México. Y esa es la que vamos a cuidar. Por encima de todo está la Constitución. Senador, tenemos otra pregunta. Sí, Le pregunta claro que sí. Arturo Cerda de Latinos. Buenas tardes, senador. Solamente para ver si esta intención que tiene usted ya la pudo dialogar o en qué momento será con su coordinador y qué tanta esperanza tiene de que pueda progresar la buena intención que parece manifestar usted aquí, dado que en la voz del propio Eduardo Ramírez escuchamos hace algunos días de manera pues no voluntaria de él que ustedes reciben una orientación, así lo dijo él, de cómo tienen que votar. Gracias. Bueno, yo la única orientación que escucho es la de mi conciencia. Este momento me recuerda mucho cuando yo era diputado federal y se iba a aumentar el IVA del 10 al 15%. Yo terminé siendo el único diputado del PRI de aquel entonces que votó en contra. Y yo les alerté una cosa que les alerto a mis compañeros de Morena hoy. En ese momento yo les dije, miren, aumentar el IVA es una puñalada trapera al pueblo de México, que nos lo va a cobrar en las urnas. Eso fue en el 96. En el 2000 perdimos el poder. Hoy, si Morena no escucha, si no es sensible a que estos planteamientos sean valorados y en justicia, quirúrgicamente veamos qué es cada uno de los fideicomisos, qué corresponde a qué. Si no hacemos un trabajo meticuloso, el pueblo nos las va a cobrar en el 2024, porque estamos atentando contra un poder autónomo y eso no es permisible, eso no es democrático, eso no es justo. Estamos aquí para defender las causas justas que están fincadas en la Constitución. No estamos aquí para coyunturas político-electorales. El deber de un legislador es siempre hacer prevalecer el espíritu de la Carta Magna. Y ese es mi compromiso con el pueblo de México, a quien represento aquí. Y eso no les voy a fallar.